Tía Nela siempre fue una vieja turra, jodida, de carácter fuerte, como se dice cuando no se quiere decir directamente que una persona es jodida. Fumaba, siempre la recuerdo fumando, el faso en la mano, los dedos medio amarillentos por la nicotina y el aliento pesadón, denso. No la veía muy seguido, no te vayas a pensar. Para la fiesta más que nada, cuando se reúne toda la familia. Aparecía siempre a los gritos, muy sargenta, dando órdenes, mandoneando a todo el mundo. Turra la vieja, soltera. También, ¿quién le iba a aguantar con ese carácter? Eso decía mi vieja, que la Nela había tenido algunos novios, pero a todos los había corrido, comentaba. Sin embargo, mi viejo sostenía que Nela tenía buen corazón y mucho sentido del humor, que decía las cosas que decía por joder, por romper un poco las pelotas. Pero era dura, tendría sentido del humor y todo lo que querían, pero era dura. No se le dice a un chico como me dijo a mí para unas navidades: «Che, qué petizo te quedaste vos», comparándome con mis primos y adelante de ellos. Me hizo mierda me hizo. Después la quiso arreglar diciéndome que yo todavía estaba en edad de crecer un poco y todo eso, pero ya la había cagado. Yo creo que era mala directamente. Porque las personas malas son las que dicen cosas graciosas porque tienen malicia. Mi primo Edgardo, por ejemplo, es un pelotudo, pero un pelotudo pelotudo. Y mi vieja siempre decía: «Pero es tan bueno». Claro, si no tenía malicia para ser malo. Era más aburrido que chupar un clavo. No te cagaba, eso sí, pero nunca te iba a contar algo o iba a hacer algo que fuera ni medianamente interesante. Pero volvamos a la tía Nela, porque el asunto gira en torno a ella y lo extraño de su final, si es que hubo un final, como yo presumo. Jodida o no jodida, sargentona o no sargentona, lo cierto es que a mí, de cuando en cuando, tía Nela me tiraba unos mangos. Poca cosa, cierto, pero me tiraba. Le pasaba a mi vieja un sobre donde había guita para mí y para mi hermana. Hoy por hoy, si alguien te pasa un sobre, ponele la firma que es merca, pero en aquella época era guita. Yo sé que les daba a todos mis primos también, porque la Nela tenía una buena jubilación y le había quedado dinero de una rama de la familia bastante pudiente. No sé en qué árbol viviríamos nosotros, pero a nosotros no nos tocaba ninguna de esas ramas. Ella pertenecía a la rama de los Esteves Casacuberta, todos medio culo roto, medio cajetillas, de los que tenían el negocio aquel de la yerbatera, y manejaba algún dinero. No mucho tampoco, no vamos a exagerar. Creo que le sobraban unos pesos para las fiestas porque era medida con los gastos. Mi viejo decía que sacarle un mango a la Nela era más difícil que sacarle una muela a un indio. Y lo decía porque seguro que él le había pedido guita más de una vez y la Nela lo había sacado cagando. Pero a mí me daba. No debe haber sido muchas veces, pero a los pibes les quedan muy grabadas esas ocasiones. Entonces, cuando la mano se me empezó a poner pesada, pensé en ella. Digo pesada porque a cierta edad a uno ya le entra a dar un poco de vergüenza andar pidiéndole guita a los padres. Uno puede manguear guita hasta los 18, 19 años, pero cuando ya se están por cumplir 29, aparece una especie de pudor. Entonces me acordé de Nela. Tal vez podía pedirle algo a ella, una ayuda, alguna colaboración. Mi hermana, por ejemplo, cuando se casó con el nabo de mi cuñado, fue a la casa de Nela y le jeteó un mueble de esos viejos, de madera, un ropero de la gran puta, que no sé ni lo que cuesta. Esas cosas ya no tienen precio hoy por hoy, no se hacen más. Todo repujado, todo torneado, barnizado, con un espejo y una especie de cajoncito que a uno lo saca y hay una palangana para mear. Parece mentira, pero es así, un orinal creo que se llama. Se ve que en esa época los tipos se metían en un ropero y meaban ahí, qué sé yo.
no habría baño. Millones de dólares vale ese ropero. Pero la cosa no era fácil para mí, porque nuestra familia, después de ese saqueo de mi hermana, prácticamente había perdido todo contacto con Nela. Cuando se dejaron de festejar las Navidades en casa porque se murió mi viejo, y los pibes nos hicimos grandes y todo eso, ya no hubo oportunidad de juntarnos con ella. A mi vieja, para colmo, tía Nela le rompía soberanamente las pelotas y ni siquiera la llamaba. Pobre, decía, está muy sola, pero no la llamaba casi nunca, o de pedo, a las cansadas a fin de año. Para colmo, aparentemente la Nela, con la soledad, con el aislamiento y con los años, se había puesto más amarga, más ácida y más mal llevada que nunca, según sabía contarnos Mercedes, una amiga de mi vieja que solía frecuentarla. Yo entonces no encontraba la forma, la manera, el camino para contactarme de nuevo con tía Nela, sin que se notara demasiado que iba por su fortuna, por sus muebles, por sus jarrones, por alguna alfombra, alguna araña de caireles que pudiera vender y hacerme una moneda. La oportunidad se dio una tarde escuchando que mi viejo hablaba por teléfono con Mercedes, y Mercedes le decía que tía Nela solía reunirse con otras viejas chotas como ella. Lo de chotas es un agregado que hago yo, una licencia poética. Todos los jueves, en una asociación de viejas literatas o cosas así, el grupo Numen, de esas viejas que se juntan para escribir o hacen concursos de poemas ilustrados. Yo nunca supe que a tía Nela se le diera por ese lado, pero admito que ella tenía una cierta aureola de mujer de mayor cultura que nosotros, que manejaba más información, que hablaba mejor, que había viajado o cosa así, de aspecto nomás. Parecía que nos miraba desde arriba, y eso que no era muy alta, siempre muy erguida, el mentón casi metido en este huequito del cuello, tirada para atrás. No me sorprendió enterarme de que se le había dado por la literatura. Ni le pregunté nada a mi vieja. La escuché hablar de eso, pero ni le pregunté, me hice el sota. Ya mi vieja venía sospechando de mí, rompiéndome las bolas porque no trabajaba, investigando sobre qué hacía o dejaba de hacer con el banana, y le iba a parecer medio nebuloso que yo de pronto empezara a averiguar sobre tía Nela. La cuestión es que al día siguiente agarré el diario y me empecé a fijar en la sección de cultura, donde sale el programa de actividades, y ahí encontré el horario y la dirección de las reuniones del grupo Numen. Tampoco le comenté nada al banana, es tan zarpado ese muchacho que podía llegar a proponer que la matáramos, o que la secuestráramos y pidiésemos rescate, que mandáramos de advertencia una oreja de Nela en una caja, que la reconocieran por el aro. Mi vieja, de envidiosa nomás, conocía todas las joyas de la familia, que después la descuartizáramos y distribuyéramos pedazos en distintas macetas. A él se le ocurrían esas ideas. Ya me cagó bastante con la que se mandó con la venta de los huevos Kinder. Al jueves siguiente, como de casualidad, empecé a patrullar la puerta de una casa de Alto, antigua, de calle Ceballos al 800. Ya era de tardecita en invierno y había una luz prendida iluminando una escalera larguísima que iba hasta arriba. Tenía como 4000 escalones. Me imagino la cantidad de viejas que se harían mierda cayéndose por esas escaleras en cada reunión. Rodarían como quesos bola las viejas por los peldaños, pobrecitas, hasta la vereda. A la reunión siguiente, las demás escribirían poemas por el alma de las desaparecidas. A eso de las 8 empezaron a bajar, en grupos, hablando a los gritos, riéndose. La pasaban en grande esas viejas. Quedaron reunidas en un montón, frente a la puerta, antes de despedirse, y yo ahí pasé frente a ellas, tratando de detectar a tía Nela para saludarla, como si fuese un encuentro marcado por el destino, pero no la vi, o no la reconocí en principio. Me hice el que iba a cruzar algo forzadamente para poder seguir mirándolas, y nada, no estaba.
Crucé hasta enfrente y desde allí, con la tranquilidad de que ninguna me miraba, seguí el estudio. Por ahí ese día no había ido, por ahí eran todas macanas eso de que iba al grupo Numen. Crucé de nuevo y de golpe, cuando una de ellas se movió un poco, dando la cara a la luz de la escalera, la reconocí. Tía Nela 15 años después, el mismo porte, la misma actitud erguida, pero mucho más chiquita. No digo 1 centímetro o 2 centímetros, no sé, medio metro, 1,5 metros, algo terrible. Es cierto que siempre uno tiene una noción equivocada de las cosas que vio en su niñez. Cuando uno era chico, las mesas eran altas, las puertas enormes, los corredores anchos, y lo mismo ocurre con la gente. Mi viejo me parecía una estrella de la NBA, y resulta que era un sorete que no pasaba del 1,5 metros. Admito que a mí me sucedió algo así con Nela, pero era demasiado grande el cambio. Mientras me dirigía hacia ella, calculé que Nela ya debía andar cerca de los 80, no mucho menos, y eso podía justificar su reducción. Sé que hay cadáveres que se reducen bastante tiempo después de ser enterrados, pero se ve que con tía Nela habían empezado mucho antes, tal vez para ganar tiempo, quizás para ahorrar dinero. Dinero. La aguda reflexión sobre los cadáveres me concentró de nuevo en el asunto. Ella ya se alejaba del brazo con una amiga y yo la retuve, levemente del codo. Se dio vuelta y me miró con una mezcla de enojo, curiosidad y sorpresa. «Vos sos Nela», le dije con mi mejor sonrisa. Entrecerró los ojitos desconfiada. «¿Y vos quién sos?», me preguntó sin ningún tipo de recelo. Volví a percibir ese aliento a tabaco que recordaba desde niño como un cachetazo. Era ella, sin duda. En la mano derecha, finamente levantada, tenía el faso. «Soy tu sobrino, Ernesto». Nela exhaló una exclamación airada, un «¡Ah!», algo ronco. La amiga, que no la había soltado del brazo, me miraba con una expresión cercana al terror. Tenía las mejillas muy rojas, surcadas por venitas, y toda ella parecía inflada. Se debían haber dado con algunos saques de anís o de aguardiente las viejas. Me tuve que agachar para besar a Nela en la frente. Olía a nicotina, por supuesto, y a un perfume sofocante, también a licor dulce, posiblemente el licor de huevo. «Mi sobrino Ernesto, Ernestito, Amalia», me presentó Nela a su amiga. La otra seguía catatónica. Posiblemente hacía siglos que no se le acercaba a nadie menor de 80 años a menos de 1 metro de distancia. Estaba esperando posiblemente que yo sacara una navaja y las degollara. Ven muchas cosas por la televisión y se impresionan esas viejas. «Pero estás hecho un gigantón, Ernesto», me miró Nela. «Y yo recuerdo que eras casi un enano, Amalia, así, y mirá lo que es ahora». Observé a Nela y pensé que quizás yo me estaba equivocando. Estaba bien vestida, como siempre, pero muy sencilla. Un tapadito, un vestidito, su carterita. Por ahí la pobre vieja ya no tenía un mango. Se había hecho cagar todo el dinero jugando a los burros o pagándole a algún proveedor para que le diera sexo del bueno, y ahora estaba en la lona total. O quizás ella nunca había tenido en verdad mucha guita, y eran todas fantasías de nuestra familia. Leyendas de gente de clase media, medio pelo, pirinchos de cuarta que se deslumbran con los apellidos. «Te iba a preguntar por tu familia», estaba diciendo Nela con esa voz nasal que adquiría cuando el humo le bloqueaba las vías respiratorias. «Pero no te pregunto nada porque seguro que están todos bien, ya que no me llaman ni me vienen a visitar ni nada por el estilo, entonces yo deduzco que deben estar todos bien». «Yo te voy a ir a visitar, tía, yo te voy a ir a visitar», prometí.
Nela agitó la cabeza como fastidiada, chasqueó los labios. Promesas hacen los hombres, Amalia, puras promesas, nos vamos, cortó de golpe el emotivo encuentro. Chau, querido, saludos a los tuyos. Adelantó su mejilla hacia mí decidida. Te voy a visitar, seguro, la contuve. ¿Seguís viviendo donde siempre? ¿A qué hora estás, Nela? Todo el día estoy, querido. ¿Me ves aspecto de andar girando por la calle? A menos que vayas un domingo que estoy en misa, cosa que no creo. Voy a ir. Tengo ganas de hablar con vos. Siempre he acreditado cierto talento para la repentización. Si alguna habilidad tengo para algo, es para eso. No sé de dónde saqué lo que dije. Estoy bastante unido desde hace algún tiempo a una congregación religiosa y sé que vos conocés de esos temas. Me gustaría charlarlo. Nela frunció el entrecejo. Vendría bien un cura en la familia, dictaminó. Vírgenes no hemos tenido, pero un cura vendría muy bien. Venite y lo charlamos. Se fue con su amiga Amalia. Dejé pasar un par de semanas antes de ir a verla. En realidad yo quería ir a verla al día siguiente, para que ella no se olvidara del asunto, pero el banana volvió a distraerme, convenciéndome con el verso ese de organizar una entrega de premios a gente de la cultura, algo así como el monumento de platino. Inventábamos una asociación de algo y entregábamos plaquetas a artistas locales en una fiesta donde cobrábamos entrada. El banana calculaba que con la plata de las entradas pagábamos el alquiler de un salón de fiestas y todavía nos quedaba un margen considerable. Por la comida no había problema porque, según él, a los muertos de hambre de los artistas, con unos quesitos, unos saladitos y una damajuana de vino blanco, los arreglábamos. El premio era una foto del monumento blanco y negro, impresa sobre papel plateado, iba pegada sobre una base de felpa rosa, con su marquito de plástico y un vidrio. Quedaba bastante linda. Por supuesto que el asunto no funcionó, ya están todos muy avivados en esta ciudad, y al primer peluquero estilista que le ofrecimos venderle el premio en 500 mangos, no sacó cagando, ni en 150 agarró viaje. Pero me llevó 2 semanas ese asunto y no pude verla a la Nela. Por supuesto, el fracaso del proyecto de los premios me hizo retornar más empecinado sobre la idea. Un lunes a la tardecita fui a lo de Nela, y cuando me recibió sufrí otro impacto. Estaba más chiquita todavía. Pero una cosa increíble, cuando me abrió la puerta, creí que era un efecto de la distancia, porque es una de esas casas antiguas, alargadas, con pasillos interminables, donde todo está lejos, en la loma del orto. Pero no, tía Nela parecía haberse reducido aún más desde que la vi saliendo del grupo Numen. Tal vez me impresionó así, porque ahora estaba vestida más de entrecasa, con un batoncito largo, caro, de seda, pero batón al fin, y con unas chinelas chatitas. Pero lo cierto es que cuando pasé y le di un beso, no me llegaba ni a la cintura me llegaba. Y otro detalle, en esta oportunidad la encontré encorvada, ya no tan erguida como antes. Tal vez la vieja tenía 2 versiones, la altanera y tirada para atrás de su versión pública y la vencida y jorobada de su versión doméstica. O por ahí, para salir a la calle usaba unos de esos tensores ridículos, esos aparatos ortopédicos con bridas que te sostienen los hombros para atrás y que te ofrecen en las ventas por televisión. Tantas porquerías suelen usar las mujeres bajo la ropa que no me hubiese extrañado. Por ahí compraba por internet consoladores en algún porno shop y de paso pedía lo de las bridas. Me hizo pasar, fumando por supuesto, a una especie de living comedor enorme bastante en penumbras. Ahora me acuerdo de esta casa, le dije observando todo. Si vos viniste de chiquito un montón de veces, graznó Nela. Me acuerdo que venían vos y tu hermana, eras un gurrumín, un enano, y dale con el enano. Había un patio,
3 patios, querido, 3. Vení, vení que te muestro. La seguí a través de un montón de piezas oscuras. Las maderas del piso, bajo las alfombras, crujían como barcos. Esta es la pieza de la pobre Arminda, se detuvo Nela, prendiendo la luz de una de las habitaciones y señalándome una cama con el mentón, casi sin sacarse el pucho de la boca. ¿Te acordás de Arminda? Le dije que sí y le mentía. No me acordaba un carajo de Arminda. Debía ser otra tía, una prima o alguna hermana o algo así. O por ahí una sierva de esas que en aquellos tiempos vivían como 1000 años en una casa y al final ya ni se acordaban si era la sierva o la dueña o una amiga o que se había olvidado de irse o qué carajo era. Además yo estaba atento al mobiliario, a la decoración, y había visto en esa pieza de la pobre Arminda un jarrón como de 2 metros de alto, más alto que la misma Nela, por cierto, de porcelana, que debía costar sus buenos mangos. Está igual que cuando murió, dijo Nela. ¿Quién? La pieza. Nela apagó la luz y siguió el recorrido hacia el fondo. Así la dejó ella, que era muy prolija, y así quedó. No la he tocado, ni entro siquiera. Cada 2 meses viene una chica que limpia y le paso una plumereada, pero nada más. Sabés que yo nunca he sido muy dada para la limpieza. Pero está todo impecable, Nela. La seguí hasta el fondo. Me mostró algunas flores, unos maceteros, una ermita con una virgen que era la virgen de algo, pero que no me acuerdo. Lo del jarrón que estaba en una pieza donde nadie entraba durante un lapso de 2 meses era un buen dato. Volvimos al living comedor y Nela me ofreció algo de tomar. Le pedí agua, pero enseguida cambié y le pedí un té. Quería mantenerla un ratito al menos en la cocina para poder estudiar con tiempo qué podía pedirle o llevarme directamente. La casa estaba llena de cosas que parecían valiosas. Cuadros, mueblecitos, espejos enormes, arañas, alfombras, incluso muñecas de porcelana sentaditas junto a las almohadas sobre las camas. Yo había leído avisos de anticuarios ofreciendo buena guita por esas muñecas. Nela me trajo el té, se trajo un vaso enorme de agua mineral para ella y nos sentamos a conversar. Cuando se sentó comprobé que los piecitos le colgaban sin tocar el piso. Yo sé que todos nos vamos encogiendo con los años. Leí no sé dónde que pasados los 40 ya nos hemos comprimido como 2 centímetros, que la columna vertebral se va aplastando, las vértebras se van juntando unas con otras como ñoquis, pero a tía Nela se le debía haber caído el techo en la cabeza y la había aplastado directamente, pobrecita. De un saque la había reducido medio metro, una cosa bárbara. No me extrañaba que, en esa casa tan vieja, se hubiese venido en banda un cielo raso y la hubiese recauchutado a la vieja contra el piso. ¿Qué mirás?, me preguntó al verme mirando hacia el techo. ¿La araña? Sí, una maravilla, debe pesar como 20 kilos. Más todavía, ya no se hacen, por supuesto. ¿Dónde la metés en esos departamentos minúsculos que se construyen hoy? Me encanta ese rinconero, señalé, cambiando el ángulo de la conversación. Quería probar su grado de condescendencia o de generosidad, a riesgo de ser muy obvio. Es lindísimo. Era de Kiko. En mi pieza necesitaría algo así para los libros. Estoy comprando muchos libros sobre religión. Es muy práctico. No aflojó. Si yo esperaba que me dijera llévalo o te lo regalo, o tu hermana se llevó un ropero, así que sería un acto de estricta justicia que vos te llevaras ese rinconero, estaba cagado. La vibración de algo peludo sobre el rinconero en sombras me sobresaltó. ¿Qué tenés arriba?, le pregunté. ¿Un oso de peluche? El gato. Nela largó el humo por la nariz. Duerme ahí. Bartolo se llama, por Bartolomé Mitre. En el bulto peludo destelló una lucecita. Bartolo había abierto un ojo. ¿Ves? Sabe cuando uno habla de él, dijo Nela. No parece dar mucha pelota, salvo cuando tiene hambre. Cuando tiene hambre, sí. Era un gato gris, oscuro,
enorme, de la gran puta. Le iba a preguntar de dónde lo había sacado, pero Nela comenzó a interesarse sobre cómo era eso de mi vuelco hacia la religión. Tuve que comenzar a improvisar sobre un milagro que había conseguido el padre Ignacio con la salud de un amigo, mi curiosidad por el tema y todo eso. Hablé como media hora. Cuando terminé, tía Nela me dijo que eso de los milagros era un montón de pelotudeces. La cosa fue convencerlo al Vasco de que me acompañara a verla de nuevo. El Vasco había trabajado un tiempo en una galería de arte que también vendía antigüedades y algo sabía del asunto, o por lo menos sabía más que yo, que no puedo diferenciar un clavicordio de una palangana esmaltada. El Vasco, cuando le dije, empezó a mandarse la parte de que él veía un candelabro y sabía lo que costaba. Como esos futboleros que dicen que de solo ver cómo se para un jugador ya saben si juega bien o juega mal. El Vasco parece que veía cómo un jarrón abría la boca, cómo se ponía los bracitos en jarras y se sabía la guita que podía sacar al venderlo. Mentiras, exageraciones. Lo habían echado de la galería de arte cuando, para demostrarle a un cliente la resonancia que tenía una figurita de porcelana del año del pedo, le pegó un tincazo y le arrancó la cabeza. La hizo mierda. Pero él era preferible antes que pedirle al banana que me acompañara, por lo que ya dije del secuestro y el descuartizamiento. La cosa era no errarle, porque cargar con ese jarrón podía ser complicado. Sacarlo no hubiera sido problema. Yo le decía a la Nela que prefería un té, y Nela, entre que iba y volvía de la cocina, tardaba un año. Si se lo pedía con limón, 1 año y medio. La cocina quedaba atrás de todo, en el fondo, y para llegar había que tomarse el 2.17. Además, la vieja caminaba medio chacabuca, y entonces el viaje se hacía lo suficientemente largo como para que yo fuera hasta la pieza de la pobre Arminda, la malograda Arminda, agarrara el jarrón, se lo pasara al Vasco que esperaría afuera y a otra cosa mariposa. A la semana siguiente fui, en efecto, con el Vasco. Y lo juro por mi vieja, que se caiga muerta ya mismo. Tía Nela estaba más chiquita todavía, una cosa de locos. Debía medir, no te miento, 50 centímetros, no más, 50 centímetros. Una enana, una liliputiense. Incluso el Vasco, a quien yo ya había prevenido sobre el minimalismo de mi tía, quedó impresionado, no podía creer lo que veía. Me insistía después, cuando nos íbamos, que a la que debíamos afanar era a mi tía y no el jarrón, que la podíamos mostrar encadenada en ferias de pueblo, en esos programas de televisión donde se presentan monstruos, en algún documental de la NASA, de eso donde aparecen filmaciones de alienígenos verdes. Pero era tan amena tía Nela, tan divertida, tan mala para decir las cosas, que al poco tiempo uno ya se había olvidado de su altura. Al final tenía razón mi viejo cuando decía que era una mujer de buen corazón y gran sentido del humor. Se había achicado simplemente a la medida de un niño. El Vasco es el amigo que te conté, tía, le dije a Nela, que estaba desahuciado y lo fue a ver al padre Ignacio. Me tocó y me curé, Nela, aunque usted no lo crea, sonrió el Vasco. ¿Pero qué te tocó, querido?, fingió escandalizarse Nela, porque hay que ver, por ahí ese hombre tiene habilidades muy especiales, en una de esas yo voy también, para que me toque. La frente, tía Nela, se rió el Vasco, la frente me tocó. Ah, no, dijo Nela. De eso ya tengo, cuando voy a Brambilla, el oculista. Lo tocó y se cayó de espaldas, agregué. ¿El padre Ignacio se cayó de espaldas? Otra vez fingió sorprenderse Nela. No, él, yo, rió el Vasco.
Yo también, mijito, si hoy por hoy me toca un hombre, me caigo de espaldas. Al Vasco le gustaría ver a la virgencita que tenés en el fondo, tía. Yo le conté de eso y le gustaría verla. Sí, musitó el Vasco. Quedé muy sensible después de aquel episodio. Ah, vengan, vengan, dijo Nela. Saltó prácticamente desde el sillón al piso y se encaminó hacia el fondo. Yo sabía que haríamos la consabida parada en el santuario de la pobre Arminda, y el Vasco podría hacer una certera tasación del jarrón codiciado. Nela, caminando frente nuestro a pasos irregulares, tenía la altura, lo juro, de una gallina copetona. La última vez que fui a verla, 15 días después de esa visita, acordé con el Vasco que él esperara afuera, con el auto que le había mangueado al padre. El Vasco había dado su consentimiento con el asunto del jarrón y calculaba que, en una casa de antigüedades que él conocía, podíamos sacar casi $800. La única duda que me quedaba era cuánto podía pesar y si lo podría levantar yo solo. El Vasco me aseguraba que sí, a menos que el jarrón estuviera lleno de monedas de oro, y en ese caso acordamos que dejaríamos de lado toda prudencia y entraríamos en la casa a sangre y fuego, tipo piratas, violaríamos a tía Nela, incendiaríamos los dormitorios y colgaríamos al gato del palo mayor o de la verga, llegado al caso. Otra opción, arriesgué yo, era que dentro del jarrón se hallara el cadáver momificado de la pobre Arminda. Yo había leído cosas parecidas, de viejas que hacen ese tipo de locuras, que conservaban así a sus maridos o a sus hermanas, y les hablaban a los jarrones por las noches, en batón, con todas las mechas blancas revueltas y un rosario en las manos. Pero nadie atendió cuando toqué el timbre. Insistí, porque había hablado por teléfono con Nela media hora antes para asegurarnos de que estaba allí, pero veía luz adentro. Pasé el hall y espié por los cristales de la puerta, a pesar de que las cortinas caladas me molestaban para mirar. Probé el picaporte entonces y vi que la puerta estaba abierta. Entré, y al entrar nomás, algo en el aire me dijo que había pasado algo raro. Sentí que se me erizaba un poco el pelo de la nuca. Había una luz prendida en el living. Caminé casi en puntas de pie hasta allí, pero Nela no estaba. ¡Nela! ¡Nela! Llamé un par de veces. Sobre la mesa advertí entonces que había un vasito de agua, pero mínimo, pequeñísimo, más chiquito de los que suelen poner los bares acompañando el café, una miniatura de vaso. Parecía un dedal invertido, de esos cilindritos que se les ponen a los picaflores para que tomen agua. Espié hacia la continuidad de piezas oscuras hacia el fondo. Había luz en la cocina. Quizás Nela estaba allí y no había escuchado el timbre. Dudé en llamarlo al Vasco porque tenía mi flor de cagazo, pero pensé que sería desarmar la planificación tan milimétricamente pensada. Caminé hacia la cocina dando palmadas, repitiendo el llamado a cada tanto. ¡Nela! Me asomé a la cocina y no había nadie. Fue entonces cuando lo vi al gato, a Bartolo, casi debajo de la mesa, gris, enorme, acostado sobre su panza, moviendo la cola como hacen los gatos cuando están nerviosos. Me miró fastidiado, quizás porque lo había interrumpido en algo que estaba haciendo. Entre las patas delanteras bien juntas tenía algo blanco, pequeño. Di un paso hacia adentro de la cocina, aún agarrado al marco de la puerta, y me agaché para mirar. Tenía un zapatito pequeñísimo, como de muñeca. Tragué saliva, pegué la vuelta y salí casi corriendo de la casa. Afuera estaba el Vasco con el auto, esperando. Me subí al auto
y no pude contarle nada hasta el día siguiente. ¡Qué grande Roberto Fontanarosa! El de la imaginación inmortal para crear un cuento. ¡Qué historia, tía Nela! Con ficción, con tantas cosas cotidianas que pasan en las peores familias. ¡Qué grande, negro! El cuento se llama Tía Nela y es de su libro Te digo más y otros cuentos.